Bienvenidos a mi canal Viviendo el Anglicanismo. ¿Por qué la Iglesia Episcopal da la comunión a los niños? Sus razones teológicas e históricas. Existen razones teológicas, históricas y pastorales que permitan a los niños bautizados recibir la Santa Comunión. Una de las razones teológicas. El bautismo es el completo sacramento de la iniciación de un individuo por agua y en el Espíritu Santo, en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. No hay una retención de las bendiciones del Espíritu Santo, es decir, hasta la confirmación. Si hemos de considerar nuestro sacramento del bautismo para ser cristianos. Incluso Juan el Bautista consideró el don del Espíritu Santo como la diferencia esencial entre su bautismo y el bautismo de Jesús. Al mismo tiempo, si el bautismo es el rito de iniciación completa de la Iglesia, entonces no tenemos ningún derecho a negar ninguno de los privilegios espirituales de la vida cristiana a ninguno de los miembros de la Iglesia. Esto es particularmente cierto en lo tocante a recibir la Santa Comunión, el otro gran sacramento de la Iglesia. Este es el sacramento por el cual los cristianos nos nutrimos durante el resto de nuestras vidas terrenales. No constituye ninguna diferencia el que muchos de esos bautizados sean niños, porque la Escritura deja bien sentado que los niños de padres creyentes son traídos bajo la providencia de la gracia de Dios y considerados miembros de la comunidad de fe. La práctica de la Iglesia primitiva sostuvo esta interpretación teológica, puesto que todos los candidatos al bautismo, incluyendo los infantes, eran bautizados con agua, ungidos con un crisma, o sea, confirmados, y su obispo les administraba la comunión en el mismo oficio. Para entender nuestra situación actual, debemos entender lo que sucedió históricamente. Cuando la Iglesia comenzó a crecer rápidamente en los primeros siglos, los obispos delegaron su autoridad a bautizar a los presbíteros de su diócesis. En el Oriente cristiano también delegaron la autoridad de crismar, o sea, confirmar. Pero en Occidente, la confirmación se reservó para la próxima visita del obispo, como un modo de afirmar su responsabilidad de pastor principal dentro de la diócesis. En el intervalo, los que habían sido bautizados recibían la comunión como miembros en la plenitud de la familia de la fe. Con el paso de los siglos, el tiempo entre el bautismo y la confirmación se fue alargando lentamente y cada vez menos padres traían a sus hijos a la confirmación. En el siglo XIII, un arzobispo de Canterbury, John Peckham, trató de remediar la situación promulgando un decreto de que solo los que habían sido confirmados podían recibir la comunión. Este decreto se convirtió en una rúbrica de los libros ingleses de oración y también apareció en los libros norteamericanos hasta la revisión de 1928. Los actuales cambios en esta práctica representan un regreso a la costumbre original e histórica de la Iglesia. La costumbre con que nos crearon a muchos de nosotros es una evolución relativamente tardía y peculiar a la Iglesia de Inglaterra y algunas iglesias protestantes. Costumbre que puede haber estimulado la confirmación, pero disminuyó la significación del bautismo. Más allá de la teología, hay razones pastorales de peso para dar la comunión a los niños bautizados. Una objeción frecuente es que los niños no comprenden de qué se trata. Sin embargo, los psicólogos nos han ayudado a ver que hay un nivel de entendimiento humano vital para el crecimiento y la madurez, que no es verbal ni racional. Sabemos ahora que este nivel inconsciente responde a la realidad que se da a conocer por medio de formas y acciones simbólicas.
Sabemos que tal respuesta inconsciente comienza con el nacimiento, sino antes. Los niños experimentan muchas cosas que no pueden articular verbalmente. No retrasamos el primer baño hasta que el niño comprende lo que es la higiene. No le exigimos que sepa de nutrición antes de la primera comida. El niño experimenta muchos baños y muchas comidas. Realmente las experimenta y al nivel humano más básico entiende su significado mediante la experiencia. Los niños puede que no entiendan la Santa Comunión, pero sí ciertamente entienden la aceptación y el rechazo. Lo que los adultos necesitamos entender es que todas nuestras formulaciones intelectuales respecto a este sacramento no son más que débiles intentos humanos de explicar el misterio fundamental de la incondicional aceptación amorosa que Dios nos dispensa a nosotros, sus hijos. La recepción del sacramento por aquellos de nosotros que no entienden como nosotros entendemos debe servirnos como un recordatorio de que siempre debemos experimentar la gracia de Dios antes de que podamos hablar verdaderamente de ella. Un nivel de comprensión adecuada a la edad y experiencia de un individuo es lo importante, y eso exige una educación progresiva en la teología sacramental, desde la edad temprana, tanto en el hogar como en la iglesia. Que los niños reciban la comunión termina por resultar un asunto práctico, sorprendente. Es más fácil que comulgue un infante que un niño de 2 o 3 años. Un bebé puede recibir una gota de vino en los labios del dedo del sacerdote, pero un niño de 2 o 3 años puede rechazar la recepción del pan o del vino. Un buen indicio de que ha llegado el momento de que los niños comiencen a recibir regularmente la comunión es cuando ellos preguntan, ¿por qué no me dan a mí también? La respuesta apropiada a esta pregunta es, hemos estado esperando que lo pidieras. El Dios omnipotente, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por quien es nombrada toda la familia en el cielo y en la tierra, les conceda ser fortalecidos con poder por medio de su Espíritu Santo, para que, morando Cristo en sus corazones por fe, sean llenos de la plenitud de Dios. Amén.